Buenas noches a todos los presentes, les saluda Luz Flores. Sean bienvenidos a esta charla organizada por la Oficina de Epidemiología y Oficina de Apoyo a la Capacitación, Docencia e Investigación de nuestro Benemérito Hospital Nacional 2 de Mayo. El tema de hoy trata acerca de la investigación, específicamente sobre guías de práctica clínica, a cargo del doctor César Loza Munarriz, magíster en epidemiología clínica, especialista en nefrología, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro del equipo técnico de enfermedades no transmisibles del MINSA. Buenas tardes, doctor Loza, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Entonces, puedo compartir mi presentación, ¿no es cierto? Sí, doctor. Antes de que Sí. inicie su ponencia, quiero recordarle a los participantes que voy a estar compartiendo el enlace del registro de asistencia para que puedan realizarlo. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy pase a que pueda compartir e iniciar con su ponencia. Adelante. Gracias. Se me está escuchando bien, ¿no? Sí, se le escucha perfecto. Perfecto. Entonces vamos a entrar acá un ratito. Muy bien, ¿se ve las imágenes? ¿Se ve? Sí, se visualiza. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre guías de práctica clínica, ¿no? En realidad, el objetivo de la charla es tener claro para qué sirven las guías de práctica clínica, cómo se hacen, cuál es la metodología. Pero lo más importante creo que es rescatar el valor de una guía de práctica clínica. ¿Cuál es el objetivo de una guía de práctica clínica en un sistema sanitario? Recuerden ustedes que bueno, la salud pues, es un bien muy preciado. Un país desarrollado, un país que es organizado, un país justo. Eh, la salud es un bien, es garantizado por el Estado, ¿no? Entonces, el hecho de tener un sistema sanitario justo, equitativo, ético, significa que hay que hacer una inversión. Eso requiere una gran inversión de dinero, de tal manera que el presupuesto de un país, un porcentaje del presupuesto de un país, está destinado a, vamos, a financiar todo lo que está relacionado con el cuidado de la salud de las personas, de todos, sin diferencia de raza, sexo, religión, color político, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene un costo. Y si ustedes revisan un poco, los presupuestos asignados para el sistema sanitario son enormes. Hay países que tienen hasta un 10, hasta 15% de su presupuesto designado al sistema sanitario. Acá en el Perú nosotros llegamos con las justas a 4.5%, a 5% del presupuesto nacional, que en realidad es muy poco realmente, ¿no? Entonces, el hecho de que una gran cantidad de presupuesto tenga quizás sistema sanitario, entonces el sistema sanitario tiene que ser eficiente. ¿Y qué significa eficiencia? Eficiencia significa que debe tenerse grandes beneficios al más bajo costo. Es decir, todo lo que hacemos para tratar la enfermedad de las personas, entonces tiene que ser eficiente. Eso significa de que al menor costo, grandes beneficios. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, significa pues un ahorro de dinero, es hacer que el presupuesto alcance para todos. Pero si el presupuesto alcanza para todos, significa que la salud tiene que estar bien, bien atendida. Entonces, cuando hablamos de eficiencia del sistema sanitario, significa pues que tenemos que tener un sistema
estructurado de tal forma que se obtenga grandes beneficios al menor costo. Cuando queremos aplicar este principio, significa que todo lo que hacemos debe estar estructurado. ¿Y cuál es una estrategia saludable para poder ser eficiente? Es que todo lo que hacemos con nuestros pacientes debe estar sustentado en la mejor evidencia posible. ¿A qué me refiero cuando hablamos de evidencia? Que todo lo que hacemos con nuestros pacientes debe tener pruebas, debe estar sustentada en pruebas. O sea, no es posible hacer una intervención con nuestros pacientes, ¿no?, cuando esa intervención no está aprobada. O sea, no hay evidencia de su efectividad, de su seguridad, ¿no?, y de su eficacia. Entonces, una estrategia para ser eficiente en nuestro sistema sanitario es que debemos implementar guías de práctica clínica para poder ser eficiente en nuestro sistema sanitario. ¿Por qué razón? Fíjense, si hablamos un poquito, vamos a decir una neumonía en un anciano. El lujo que nos damos, vamos a decir, en nuestro sistema sanitario, acá en el Perú, es que esa neumonía del anciano la tratan diferente en un hospital de segundo nivel, diferente en un hospital de tercer nivel. Fíjense, estamos hablando de la misma enfermedad. Diferente, un tratamiento diferente en el Ministerio de Salud Público y un tratamiento diferente en el salud y diferente en las Fuerzas Armadas. Un tratamiento que es totalmente diferente en Lima y diferente en provincias. Es decir, una sola condición. Tiene una gran variabilidad de tratamiento, de formas de estrategia de tratamiento en todo el Perú. ¿Eso qué cosa es? Eso es un derroche de los recursos, de los pocos recursos que tenemos. Es decir, en cada lugar, el médico o la institución pública o privada trata la neumonía diferente, en forma diferente, a lo que está, vamos a decir, a lo que está estandarizado. Entonces, el tratamiento de la neumonía en anciano ya está estandarizado. Ya se sabe, ya se conoce cómo se trata una neumonía anciana, cuál es el mejor tratamiento basado en la mejor evidencia o sustentado en buenas pruebas. Ya se conoce. Entonces, ¿por qué debemos usar diferentes tratamientos en todos los lugares del Perú? Eso no es bueno. Entonces, en un buen sistema sanitario existiría una guía de práctica clínica para tratar la neumonía del anciano, donde sea, en la costa, en la sierra, en la selva, en el privado, público, militar, donde sea. Se trata lo mismo. Y eso, ¿y dónde está esa guía? Está en una guía de práctica clínica. Ahí está la recomendación y cómo debe tratar. Por lo tanto, por ejemplo, si hay que indicar, hay 1 o 2 antibióticos de primera elección, entonces, ¿qué hace el sistema sanitario? Obtiene pone, vamos a decir, lo tiene como insumo ese antibiótico para todo el Perú. Y no es necesario que estén comprando diferentes antibióticos en diferentes lugares del Perú. No es necesario. ¿Por qué? Porque ya se sabe que ese es el mejor tratamiento, porque lo dice la guía de práctica clínica, por lo tanto, eso es lo que debemos usar. Y ese tratamiento que vamos a usar para esa neumonía del anciano está sustentado en la mejor evidencia posible. Entonces, fíjese, ¿cuántos recursos ahorraríamos si tendríamos nosotros guías de práctica clínica? Por lo menos para las enfermedades de mayor prevalencia en el Perú. Ese es un sistema sanitario eficiente. Lamentablemente, todavía acá en el Perú no tenemos un sistema muy bien estructurado para poder usar
guías de práctica clínica para todas las cosas que tenemos. Todavía estamos en camino, estamos en marcha. ¿No? Entonces, un poquito para entender qué cosa es una guía de práctica clínica, sería bueno que vean esto de acá. En la investigación científica tenemos diseños de diferentes tipos, los diseños primarios, los diseños secundarios y los diseños terciarios. Vean ustedes que los diseños primarios son los diseños cualitativos y cuantitativos, ¿no? Acá vemos que los diseños cualitativos evalúan variables abstractas y los diseños cuantitativos se usan variables que se pueden cuantificar. Y vemos acá los diseños secundarios. Fíjense quiénes son los diseños secundarios. Revisiones sistemáticas, metaanálisis, evaluaciones económicas y evaluación de metodologías sanitarias. Estos son los diseños secundarios. ¿Por qué son diseños de tipo secundario? Porque el insumo de estos diseños secundarios no son pacientes. El insumo para estos diseños secundarios son los resultados de las publicaciones o los resultados de estos diseños primarios. Por ejemplo, una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos. ¿Yo qué hago? ¿No? Uso la información de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos es un diseño primario, es un diseño de tipo experimental. En las evaluaciones económicas, igual, yo voy a usar como insumo los resultados de estos diseños primarios. Igual en la evaluación de metodologías sanitarias. Entonces, estos diseños secundarios tienen como insumo las publicaciones, los resultados de estos diseños primarios. Pero, ¿qué cosa es un diseño terciario? Fíjense, elaboración de una guía de práctica clínica. Ustedes dirán, ¿pero por qué razón es de tipo terciario? Porque una guía de práctica clínica usa como insumo los resultados de los diseños primarios y los resultados de los diseños secundarios. O sea, cuando se elabora una guía de práctica clínica, vamos a usar publicaciones de estos diseños primarios y las publicaciones de los metaanálisis de evaluaciones económicas y de la evaluación de tecnologías sanitarias. Estos insumos también nos sirven para elaborar una guía de práctica clínica. Por esa razón, una guía de práctica clínica es un diseño terciario, de tipo terciario, ¿no? Acá tenemos los diseños de tipo primario, los estudios descriptivos y los estudios analíticos comparativos. Acá están los reportes de casos y de casos. Acá están los estudios observacionales, ¿no? Acá están los casos controles y cortes y los estudios experimentales, los ensayos clínicos aleatorios. Estos son diseños primarios, ¿no? Y los diseños secundarios están acá. Hemos dicho que estos diseños usan como insumo los resultados de todos estos estudios que están acá. Sin embargo, el diseño terciario, fíjense, que son la elaboración de unidades de práctica clínica, usan como unidad de análisis los resultados de las publicaciones de diseños primarios y diseños secundarios. Mire, qué importante es tener este concepto global sobre qué cosa realmente constituye una guía de práctica clínica. Para elaborar guías de práctica clínica existe una norma técnica del Ministerio de Salud del año 2005, todavía no se ha actualizado hasta el momento. Pero esta norma técnica del Ministerio de Salud tiene como objetivo general establecer el marco normativo para la elaboración de guías de práctica clínica en el sector salud. Acá están los objetivos específicos de esta norma técnica, ¿no? Dice, determinar los procesos necesarios para elaborar una guía de práctica clínica. O sea, nos está diciendo el método, ¿no? Aquí dice, y lo resume acá, establecer la metodología para la elaboración de guías de práctica clínica. O sea, nos da una guía metodológica. Y luego también el objetivo de esta norma técnica es que una vez que ya tenemos una guía de práctica clínica, hay que actualizarla y hay que implementarla, ¿no? Y la actualización y la adecuación de esta guía de práctica clínica depende a qué categoría de establecimiento de salud se va a aplicar. Depende, ¿no? Esa es más o menos la idea. Me parece que está más o menos bien. Eso no es digamos, no es complicado, ¿no? Me parece que está muy bien esos objetivos, ¿no? Entonces, la metodología dice que sugiere el Ministerio de Salud es que la elaboración de guía de práctica clínica tiene hasta 4 fases. La fase de planificación, acá se planifica. Y esta parte de planificación es muy importante. Acá se tiene que formar un equipo técnico. Recuerden ustedes,
La guía de práctica clínica no lo hace una persona, ni dos personas. Una guía de práctica clínica lo tiene que hacer un equipo técnico, un equipo multidisciplinario. En ese equipo multidisciplinario tiene que haber metodólogos, epidemiólogos, metodólogos, que son expertos en la metodología. Y también tiene que haber expertos temáticos. Experto temático significa que son expertos en el tema, ¿no? Por ejemplo, si se va a hacer una guía de práctica clínica sobre enfermedades del riñón, tiene que haber nefrólogos, ¿no? Y también tiene que haber, como parte de la elaboración de guía de práctica clínica, los otros profesionales de salud que están implicados en el manejo del paciente. Por ejemplo, las enfermeras, está también los técnicos de enfermería, están las asistentes sociales, las nutricionistas, también está el planificador, el que planifica los recursos, también está el economista, también está está holder, que le llaman, vamos a decir, el interesado, el decisor de salud, vamos a decir, está los representantes del Ministerio de Salud, está los directores del hospital, es todo un equipo multidisciplinario. Ahí no participa una o dos personas. ¿Por qué? Porque el equipo gestor tiene que ver con la gestión de la implementación de la guía de práctica clínica. La nutricionista tiene que ver con el aspecto nutricional. La asistente social con el aspecto social ético. La enfermera es con la aplicación de la intervención. La técnica de enfermería es con el cuidado del paciente. El radiólogo, ¿no? También debe estar por ejemplo, el de farmacia, ¿no? Entonces, es todo un equipo multidisciplinario que tiene que estar en elaboración de guía clínica. No lo hace una sola persona. Por eso que cada institución debería tener un equipo de profesionales para hacer una guía de práctica clínica. Entonces, acá tenemos pues una serie de deficiencias acá en el Perú en este aspecto. Debería que, lo que pasa es que según esta norma técnica, todos los hospitales deben tener su guía de práctica clínica, deben hacer su guía de práctica clínica. Eso es lo que se entiende de la resolución ministerial. Pero yo diría que no es eficiente. Eso no va a generar guías de práctica clínica. Va a generar guías de práctica clínica de mala calidad. Entonces, la recomendación es que el Perú tiene que priorizar qué guías de práctica clínica tiene que hacer. Tiene que hacerse para todo el Perú. Para muchas enfermedades. Por ejemplo, para COVID, debe haber una sola guía de práctica clínica. Si hay una sola guía de práctica clínica en el Perú sobre el COVID, esa guía de práctica clínica la tenemos que adaptar, ojo, para unidades de cuidados intensivos, para un sitio de hospitalización, para ya un hospital de tercer nivel, para un instituto, para un de segundo nivel y para la atención primaria. O sea, es una guía que se debe aplicar en todos los sectores. O sea, una sola guía de práctica clínica para el COVID. De tal manera que todos en el Perú vamos a manejar el COVID de la misma forma, sin usar, vamos a decir, sin malgastar recursos, ¿no? Entonces, obviamente, el Estado peruano debe tener, pues, de formar una institución que se encargue de hacer las guías de práctica clínica, donde están el equipo técnico y ahí convoca a las otras especialidades, ¿no? Entonces, eso es complejo, pues, o sea, es una política sanitaria que es un poco difícil en el Perú, ¿no? Contrario a lo que actualmente están pidiendo, ¿no? Que cada institución haga su guía de práctica clínica. La verdad que eso no tiene mucho éxito, ¿no? Ahora, supongamos que el Hospital 2 de Mayo quiere hacer su guía de práctica clínica. Entonces tendrá que formar un equipo técnico. Metodólogos que convoque a los expertos para poder hacer la guía de práctica clínica. Pero fíjense, el elemento clave para el desarrollo de la práctica clínica es el equipo técnico, metodólogos, expertos. Sin ese equipo técnico no funciona.
no se va a poder realizar una guía de práctica clínica. Y otro paso importante, importantísimo en la metodología es que hay que priorizar daños. O sea, el Perú o el hospital tiene que ser guías de práctica clínica para la patología de mayor demanda, la que ocupa todas las camas, la que cuesta más, la que produce más mortalidad, más morbilidad. O sea, tiene que priorizar daños. Por ejemplo, no pues, ¿qué sentido sería hacer una guía de práctica clínica para manejar la carosis? No tiene sentido, porque no es una enfermedad de alto costo, no es una enfermedad de alta frecuencia, de alta prevalencia, no produce mortalidad ni morbilidad, más que disconfort, no hay necesidad. Pero para COVID, obviamente sí, es de alta prioridad, de alto costo, ¿no? Entonces hay que priorizar. Y si, por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo tiene que priorice, pues, cuáles son sus 10 primeras causas de atención en la emergencia y hago guía de práctica clínica. Y le exigiría a cada servicio que haga la guía de práctica clínica para el problema de mayor demanda. Por ejemplo, en nefrología, obviamente debe tener una guía de práctica clínica para manejar la insuficiencia renal crónica, ¿no? Que es la primera causa de demanda, pues, de demanda de servicios, ¿no? Entonces, fíjense, la importancia de tener un equipo técnico y la importancia de priorizar daños, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, pues, es la fase de planificación. En la segunda fase es cuando se elabora la guía de práctica. O sea, el equipo técnico elabora la guía de práctica clínica. Y, el equipo técnico es el que hace revisión bibliográfica, recopila la información, categoriza el nivel de evidencia, hace su propuesta, valida las guías, hace una propuesta final. Y luego, obviamente, esto tiene que ser aprobado por resolución ministerial, se publica, se difunde y se implementa. Esta parte de implementación es bien complicada. Acá, esta fase de implementación, ¿no? Y después hay que revisar y actualizar siempre la guía. Fíjese, todos estos pasos están acá en esta resolución del Ministerio de Salud. Un problema importante es cuando se va a hacer guías de práctica clínica es, hacemos guías de práctica clínica de no, adaptamos o adoptamos. Fíjense, guías de práctica clínica de nuevo, o adaptamos guías de práctica clínica, o adoptar. ¿Qué significa adoptar? En forma sencilla, adoptar. ¿Qué hago? Veamos, la institución no tiene recursos para hacer guías de nuevo. Tampoco no tiene recursos para adaptar. De repente la forma más sencilla es adoptar. ¿Qué cosa es adoptar? Simplemente yo voy y busco de una institución de mucho prestigio que hace guía de práctica clínica. Por ejemplo, saco la guía de práctica clínica para manejar la insuficiencia renal crónica terminal y diálisis. Voy, lo copio, lo saco y lo adopto esa guía de práctica clínica formalmente en la institución. Ese proceso de adoptar tiene algunas particularidades metodológicas, ¿no? Que no, eso sería otra charla. Tiene su aspecto, tiene algunas particularidades metodológicas. Es adoptar, es como adoptar un hijo, ¿no? Igualito. Pero tiene sus particularidades, tiene una metodología especial que hay que tener cuidado. El otro tema es adaptar. Adaptar es otra estrategia y es la que nosotros recomendamos para el país. Adaptar guías de práctica clínica, no guías de novo. ¿Qué significa guías de novo? Es que yo voy a hacer una guía de novo, o sea, nueva, por ejemplo, para tratar el COVID. Hago mi propia guía de novo para tratar el COVID. Fíjense, hacer una guía de novo para tratar el COVID en el Perú significa que necesitamos por lo menos un año de plazo y un presupuesto de 2-3 millones de dólares. O sea, altísimo presupuesto. Carísimo hacer una guía de nuevo. Necesitamos un equipo extenso multidisciplinario. Entonces nosotros no tenemos recursos para hacer una guía de nuevo, porque es carísimo. Pero sí podemos adaptar, que es más barato. Estamos hablando de adaptar barato, estamos hablando algo de entre 200,000 a 600,000 dólares, ¿no? Que así cuesta. Y adoptar, obviamente, es mucho más barato, ¿no? Entonces, hacer guías de nuevo tiene toda una estrategia, toda una metodología.
Adaptar también tiene otra metodología y adoptar también tiene otra metodología. La resolución ministerial simplemente nos está, ellos recomiendan acá esta guía, o sea, esta norma técnica es sobre todo para adaptar. Está estructurado para adaptar guías de práctica, no para hacer guías de nuevo y no para tampoco adoptar guías de práctica clínica. Y acá hay algunas diferencias importantes. La guía de práctica clínica de nuevo y la adaptar y la adopción. El costo, fíjate, este es un poco más barato. Elaboración, la guía de nuevo demora muchos años, porque este es un trabajo gigante, un equipo de escenario grande. Nosotros no tenemos presupuesto, ¿no? Las guías de nuevo lo hacen instituciones en otros países, lo hacen instituciones de otros países con gran presupuesto. Una guía adaptada podemos hacerlo en 6 meses, en 6 meses. Esto en años, esto en 6 meses, hasta un año. Adoptar también se puede hacer en meses, depende 2 o 3 meses, poco menos de tiempo. La metodología, fíjese acá, la guía de nuevo lo hacen estas instituciones que están acá, especializadas. La adaptación de guías de práctica clínica lo podemos hacer, cualquier país lo puede hacer, cualquier institución lo puede hacer. La metodología, acá para nuevo, hay varios métodos, Para la metodología para adaptar, hay la metodología ADAPTE, OSTEBA y otros métodos. La ADAPTE es la metodología más apropiada, es la metodología, vamos a decir, más estructurada, ¿no? La adopción, bueno, es muy similar. Hay instituciones que hacen también, pero todavía pues la metodología de adoptar guía de práctica todavía está en desarrollo. Ya se ha avanzado bastante, ya se ha presentado en algunos criterios metodológicos, pero ya está en marcha, ¿no? La adopción de guías de práctica clínica. El sustento de las recomendaciones. En las guías de nuevo generalmente son estudios primarios. Acá en la adaptada, estudios secundarios. Acá vamos a usar estudios primarios y revisiones sistemáticas. Igual acá, ¿no? ¿Y cómo se gradúa las recomendaciones? En la de nuevo se usa la metodología Gray, pero actualmente para adaptar una guía de práctica clínica ya se usa la metodología Gray. Igual acá la metodología Gray. Entonces, ¿cómo hacemos la adaptación? Es bastante sencillo la adaptación. Adaptar una guía de práctica clínica, que es la que nosotros recomendamos. Estas son las instituciones que hacen guías de nuevo, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud puede ser adaptar la guía de práctica clínica. Adaptar le corresponde al Ministerio de Salud. Si es de nuevo, le corresponde a estas instituciones que tienen dinero, ¿no? Pero fíjense, ¿qué se hace cuando se adapta una guía de práctica clínica? Entonces, ¿qué uso? Yo uso guías de nuevo publicadas de estas instituciones. ¿Por qué? Porque estas guías de nuevo tienen recomendaciones. Entonces, lo que hago es usar estas recomendaciones de guías de nuevo para adaptarlo a nuestra realidad. O sea, para adaptarlo a nuestro estatus, ¿no? Entonces, este proceso de usar las recomendaciones de estas guías, ¿no? Y adaptarlo para uso a nivel nacional, esa es la metodología ADAPT. O sea, yo voy a acomodar, vamos a decir, estas recomendaciones a nuestra realidad peruana. Una vez que yo adapte esa guía de práctica, tengo una guía de práctica adaptada, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a usar? Entonces, acá recién viene, pues, para esta guía adaptada, hago los protocolos, hago las normas técnicas y los manuales de procedimientos. ¿Por qué? Porque esta guía de práctica clínica dice, hace las recomendaciones. Acá ya tenemos las recomendaciones. Son recomendaciones adaptadas a nuestra realidad. De esas recomendaciones, yo hago un protocolo. Por ejemplo, recomendación para tratar la neumonía del anciano. La recomendación dice, usemos como primera elección ceftriaxona, ¿no? Endovenoso por 5 días. Luego
amoxicilina por vía oral por 107 días. Punto. Esa es la recomendación para una neumonía del anciano, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Si yo voy a tratar la neumonía de ancianos en la emergencia del hospital, con el servicio de medicina del Hospital 2 de Mayo, yo hago un protocolo para, ojo, para poder aplicar esa recomendación de cómo tratar la neumonía del anciano. Pero ya sabemos que vamos a darlo, ya sabemos que vamos a dar. Entonces, hago un protocolo para cómo indicar, ¿no? Ahí el protocolo dirá a todo anciano con neumonía colocar una vía endovenosa. La enfermera le coloca la vía endovenosa. Lo hidrata, ¿no? Le va a colocar pues una aguja especial, etcétera, etcétera. Y luego dice, ceftriaxona le va a poner 1 gramo endovenoso cada 12. Va a decir cómo se prepara la ceftriaxona, ¿no? Cómo se prepara la ceftriaxona y cómo lo debe aplicar, a qué velocidad. Y luego qué cuidados tiene que tener al momento de aplicar, ¿no? Y la guía adaptada también dice, tiene que decir en el protocolo, ¿no? Paciente debe tener una placa de tórax o puede tener una tomografía de tórax, ¿no? También ahí debe decir, pues, el paciente hay que darle tal dieta, hay que darle oxígeno si necesita oxígeno, hay que meterlo a ventilación mecánica si tiene estas complicaciones, ¿vale? Entonces, ese protocolo, pero en base a una recomendación, ¿no? Ese protocolo, ojo, eso también se puede hacer como una norma técnica y también como un manual de procedimiento. Entonces, es así como se debe trabajar en un sistema sanitario, ¿no? Ahora, fíjense los problemas que vamos a tener cuando hacemos una guía de práctica clínica de nuevo, ¿no? Hay que priorizar, hay que seleccionar el tópico, hay que hacer preguntas pico, hay que buscar información, hay que resumir la información, ¿no es cierto? La evidencia, hay que desarrollar las recomendaciones y esto tiene que ser revisado por expertos. Luego, es una estrategia de diseminación e implementación. Luego hay que evaluar los resultados del uso de guías prácticas clínicas y siempre actualizar. Entonces, en el desarrollo de una guía práctica clínica de nuevo, es muy importante cómo desarrollar las recomendaciones. Cuando se desarrollan las recomendaciones, acá viene, pues, esto lo hacen los metodólogos, esto lo hacen los expertos, con ayuda de los expertos temáticos. Acá es muy importante para hacer las recomendaciones, hay que valorar la importancia del resultado. ¿Qué queremos? ¿Qué resultado queremos? Esos resultados que queremos, ¿no? Depende de los valores y preferencias, ¿no es cierto? Y las utilidades de los pacientes. Por ejemplo, un paciente con neumonía del anciano, ¿sí? Él debe decir cuáles son sus valores, sus preferencias, sus deberes y sus derechos cuando se le trata una neumonía. ¿Qué desea un anciano cuando se trata una neumonía? Lo primero que va a decir un anciano cuando se quiere tratar la neumonía, bueno, es que se cure, que no le deje secuelas, que le cure totalmente, que lo siga, que no lo, que, vamos a decir, que siga siendo funcional en su vida. Imaginemos un paciente con cáncer, ¿no? Entonces, el paciente va a decir, pues, ¿qué cosa quiere de tratamiento de ese cáncer? Va a decir, mira, primero, que me cure, que me prolongue la vida con buena calidad de vida, por lo menos que me dé un tiempo más de vida, con buena calidad, que no sufra, que no tenga complicaciones, que no se me caiga el cabello, que no me anemice, etcétera, etcétera. Entonces, son toda una serie de resultados que son importantes, que dependen de los valores y preferencias de los pacientes. O sea, cuando se hacen las recomendaciones, ese tema tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta cuando se hacen las recomendaciones la economía, pues, si tenemos el presupuesto o no tenemos presupuesto. También tenemos que tener en cuenta cuando hacen las recomendaciones, si ese tratamiento lo vamos a llegar, pues, al pobre, al rico, ¿no? Al nativo, al indígena, al blanco, al negro. O sea, eso se llama equidad. Que esas recomendaciones que está sustentando los jóvenes les llegue a todos, al mendigo, al que mendigo que está en la calle. Si le da una neumonía, hay que darle lo que dices. Esa se llama equidad, ¿no? Entonces, son todos esos aspectos que hay que tener en cuenta cuando se desarrolla una guía de práctica de clínica de nuevo. Y esos mismos conceptos hay que aplicar también cuando se adapta una guía de práctica clínica. Entonces, fíjese, este es un resumen de cómo se puede hacer la adaptación de una guía de práctica. Primero se planifica, se hace la pregunta pico, se busca la evidencia,
al buscar la evidencia encontramos guías de práctica clínica, hay que evaluar la calidad de esas guías de práctica clínica con el AGRI, ¿no? Con el AGRI. Y si esa guía de práctica clínica tiene buena calidad, entonces tenemos que acá hacer todo un proceso. ¿Para qué? Para analizar las recomendaciones de esta guía de práctica clínica de buena calidad, ¿no es cierto? Para poder responder nuestra pregunta PICO. Para responder nuestra pregunta PICO. Entonces, una vez que yo selecciono esa recomendación, esta recomendación de esta guía de práctica que he encontrado, entonces tengo que grabar esas recomendaciones. En esa grabación de recomendaciones tengo que usar la metodología GREY. Con esta metodología GREY, yo voy a hacer una recomendación. Pero en este proceso de usar la metodología GREY, yo tengo que evaluar acá. Tengo que tener en cuenta, para hacer la recomendación, los aspectos socioculturales, económicos, etcétera, etcétera, que ya les mencioné, ¿no? Que ya les mencioné. Se tiene en cuenta eso. Para finalmente también tener en cuenta los costos. O sea, hay que hacer una evaluación económica para ver el costo efectivo. Una vez que hemos completado este proceso, recién se hace la recomendación. Y esa recomendación la vamos a tener que clasificar como efectiva, como incierta, inefectiva o dañina. Es decir, en base a estos criterios, yo voy a decir, si es efectivo, aplíquese. Es incierto, eso depende. Si es incierto, o sea, no vamos a recomendar. Vamos a decir, cuidado, es incierto, no sabemos. Entonces, eso depende ya del equipo médico. Después vamos a decir, en efectivo, ¿qué significa? Por favor, no usen porque es inefectivo. O tercero, hay que decir, oye, produce mucho daño, por lo tanto, no se usa. Entonces, fíjense, esa recomendación de una guía práctica clínica, al final puede decir que no recomendemos, pero ya hemos trabajado bastante para decir que no recomendamos esa intervención. Luego hay que validar, publicarla y actualizarla, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que adaptar? ¿Por qué recomendamos la adaptación en el Perú? ¿Por qué? Porque hemos dicho, las guías de práctica de nuevo son de alto costo, requiere un equipo multidisciplinario, moviliza ingentes recursos logísticos, duplica esfuerzos, ¿no? Entonces, esto es un proceso más complejo, pero las adaptadas, las que podemos hacer adaptadas, son de bajo costo, la metodología es más simple, podemos adaptar a las necesidades locales y mejor aceptación por los médicos y los pacientes. Acá está la metodología de la adopción más resumida, ¿no? La fase de planificación, ¿qué hacemos cuando planificamos y qué hacemos cuando lo ejecutamos, ¿no? Acá están todos los pasos, y acá se va haciendo la lista de chequeos, ¿no? Del avance de la metodología de adaptación. Este es el instrumento AGRI para calificar las guías de práctica clínica. Este instrumento AGRI nos dice qué tan buenas son las guías de práctica clínica que vamos a seleccionar. ¿De dónde vamos a sacar la recomendación? Recuerden acá, cuando decimos adaptar una guía de práctica clínica, significa que vamos a sacar una recomendación de una guía de práctica clínica calificada con este instrumento y significa que es una guía de práctica clínica de alta calidad. Por lo tanto, de ahí vamos a sacar esa recomendación y esa recomendación es la que vamos a adaptarlo para nuestra realidad, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, supongamos que ustedes hacen una pregunta PICO para cualquier patología. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿No? Buscar si existen, si esta pregunta PICO ya está respondida en una guía de práctica. Si ya está respondida en una guía de práctica clínica, entonces acá viene pues el siguiente paso. O lo adoptamos, o la actualizamos y la adaptamos, ¿no? Pero supongamos que no existe una pregunta PICO. No existe, o sea, hace la pregunta PICO, pero no existe recomendaciones en las guías de práctica clínica que hemos buscado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Hacer un metaanálisis para generar la recomendación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un trabajo pues del equipo técnico, del metodólogo, ¿no? Entonces, ¿cómo elaborar las recomendaciones? Acá existe una serie de estrategias para elaborar las recomendaciones, ¿no? Cuando se formula una recomendación en una guía de práctica clínica, tenemos que ver, en primer lugar, la calidad de la evidencia científica y crear la fuerza de esas recomendaciones.
son dos pasos importantes. Hay que saber valorar la calidad de la evidencia científica. Cuando hablamos de evidencia científica, de la calidad de evidencia científica, estamos hablando, ojo, de las pruebas que existen, de la evidencia que existe. Es decir, cuán seguro estamos que esa intervención produce más beneficios que daños. Eso es importante. La calidad de la evidencia nos da ese concepto, o sea, nos determina ese concepto. Si esa recomendación produce más beneficios que daños. Es decir, si aplicamos esa recomendación, esperamos más beneficios en el paciente que daños. O sea, si la calidad de evidencia es alta, esa es la consecuencia. Pero si la calidad de la evidencia no es alta, ojo, es posible que esa intervención puede producir más daño que beneficio. Es muy importante, entonces, valorar la calidad de la evidencia científica. Es sumamente importante, ¿no? Hay varios métodos para valorar la evidencia científica, pero vamos a ver después. Una vez que tenemos valorado la calidad de la evidencia científica, hay que graduar esas recomendaciones. Y esta graduación de las recomendaciones tiene que ver mucho con los beneficios y los daños que vamos a obtener de esa intervención, ¿no? Generalmente lo que se desea es que las intervenciones produzcan más beneficios que daños. Esa es la meta, ¿no? Y también la recomendación es que siempre seleccionemos, hagamos recomendaciones donde los beneficios superen a los daños. Hay varias formas para valorar la calidad de la evidencia científica, ¿no? Acá está en los niveles de evidencia según Oxford Insight, 1A, 1B, 1.2. Esto depende pues, mucho de dónde viene el resultado de la intervención. Si el resultado viene de un metaanálisis, de un ensayo clínico, de un estudio descriptivo o de un estudio observacional. Cuando las observaciones o las recomendaciones provienen de un metaanálisis, de un ensayo clínico, significa que la calidad de la evidencia es alta, ¿no? Es alta. Y generalmente, obviamente, cuando hacemos una recomendación, una guía práctica clínica, lo que buscamos es esto, que haya evidencia de alta calidad. Y si no existe evidencia de alta calidad, tenemos que hacer un metaanálisis para valorar si la calidad de la evidencia es alta, ¿no? Entonces, eso le compete al equipo técnico. Acá está, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo se hacen las recomendaciones. Por ejemplo, recomendaciones claves en cáncer de mama. Dice, realizar tamizaje cada 2 años con mamografía asociado a no FM, creo que es en mujeres de 50 a 74 años. Creo que es a mamografía, este es un tipo de cáncer. Fíjense, el grado de recomendación es B. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que viene de acá. Ahí existe poca evidencia. Nos está diciendo, ojo, parece que no hay ensayos clínicos. Solamente hay estudios observacionales, cuasi experimentales, pero no hay ensayos clínicos de alta calidad. Por eso es B. Y acá está A, que significa que existe evidencia de metaanálisis. Por ejemplo, acá dice, indicar tamoxifeno a pacientes con cáncer de mama temprano, pre y postmenopáusicas y con receptor de estrógeno y progesterona positivos, allá. ¿Qué significa? Que la evidencia viene de metaanálisis y ensayo clínico, es de alta calidad. C, el C, fíjense, dice, considerar una evaluación kinésica pre y postoperatoria en los pacientes sometidos a cirugía por cáncer de mama, en especial cuando se asocia cirugía axilar, es C. Hoy, ¿esto de dónde viene? Viene de acá, de estudios observacionales. Entonces, si viene de estudios observacionales, cuidado. O sea, la evidencia no es de alta calidad. Entonces, los riesgos de aplicar esa intervención es que puede haber más daño que beneficios. Entonces, si tenemos esta evidencia de tipo C, mucho cuidado en aplicar esa intervención. Esa es una decisión muy difícil y muy compleja. El sistema Gray es el mejor método para poder valorar la fuerza de las recomendaciones. O sea, cómo hacer las recomendaciones. La metodología Gray. Fíjense, la metodología Gray valora mucho la importancia de los resultados. La importancia de los resultados o variables desenlaces de los estudios. Por ejemplo, le pone 1 a 3 cuando esa variable de resultados no es importante. ¿Qué significa? Que para el paciente no le interesa. De 4 a 6 dice sí son resultados buenos. De 7 a 9 significa, oye, para el paciente ese resultado es importante. Por lo tanto, es clave para tomar una decisión. Por ejemplo, acá tenemos, fíjense, cómo valoran los pacientes diferentes resultados. Por ejemplo, el paciente
para mujeres que tienen osteoporosis. Para las mujeres que tienen osteoporosis, ¿sí? Fractura de cadera, o sea, si hiciste un tratamiento que evita que tenga fractura de caderas, para una mujer es sumamente importante ese desenlace. Es sumamente importante. Entonces, tenemos que buscar estudios, ensayos clínicos de drogas que valoran este desenlace, que nos dicen cuál es la probabilidad de reducir el riesgo de fractura de cadera. ¿Por qué? Porque ese desenlace es valorado, bien valorado por las mujeres. Pero, por ejemplo, acá vamos a decir, por ejemplo, fractura vertebral radiológica, marcadores óseos, estos no son importantes. Ellos dicen, estos no son importantes para mí. La calidad de vida lo valora un poquito menos, mira, 7. También resulta importante, ¿no? Por ejemplo, acá fractura vertebral también le dan un valor alto. Pero fractura de cadera, fija, ¿cuánto pesa? Entonces, si los ensayos clínicos, los estudios, valoran estos desenlaces, eso es clave para tomar una decisión, ¿no? Entonces, eso es importante. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, usar ensayos clínicos donde los resultados no son de trascendencia para el paciente. Por ejemplo, vamos a decir, esta es una droga que va a reducir el número de flatos de una persona. Entonces, ¿qué paciente puede decir que ese es un resultado importante, que le reduzca el número de flatos? Eso no es importante. Y esa droga dice, reduce el número de flatos, pero eso no es importante para el paciente, ¿no? Entonces, con la metodología de Gray, uno genera recomendaciones fuertes o débiles. Pero fíjense el concepto. En las recomendaciones fuertes, los efectos beneficiosos superan a los perjudiciales. ¿Eh? O viceversa. Por ejemplo, si los perjudiciales superan a los beneficiosos, ojo, la recomendación puede ser fuerte a favor o fuerte en contra. Esa es recomendación fuerte. Los daños superan a los beneficios. Esa es una recomendación, por ejemplo, fuerte en contra. Recomendaciones débiles. Por ejemplo, los efectos beneficiosos de llevar a cabo la recomendación probablemente superan a los perjudiciales, aunque no está completamente seguro. Mira, ¿qué nos está haciendo? Que no hay mucha evidencia, por lo tanto, la recomendación va a ser débil. Los efectos adversos probablemente superen a los beneficios. Recomendación débil en contra, ¿no? Porque los efectos adversos superan a los beneficios. Fíjese qué implicancia tiene, ¿no? La recomendación fuerte o débil. Cuando una recomendación es fuerte, fíjese, la inmensa mayoría de personas estarían de acuerdo con esta recomendación. Los clínicos, la mayoría de los pacientes deberían recibir la intervención. Los planificadores y los gestores. Esta recomendación tiene que ser adoptada como su política sanitaria. Fíjense la importancia cuando una recomendación es fuerte. Pero cuando es débil, ojo, muchas personas no están de acuerdo con usar esa recomendación. Muchos clínicos se van a abstener de hacer esa recomendación. Y los gestores y planificadores es posible que no usen esta recomendación, ¿no? Acá está, por ejemplo, una forma para una estrategia de cómo hacer la recomendación. Por ejemplo, dice acá, ¿cuándo se debe iniciar el tratamiento con glucocorticoides inhalados en el asma? Fíjense, es un estudio acá, es un ensayo clínico. Fíjense, todos los aspectos metodológicos se toman en cuenta para generar la recomendación. Acá están los resultados y acá está la calidad de la prueba. Son 3 cruces, es alta. Es alta. La recomendación es bastante alta. O sea, la evidencia es altísima. La recomendación. Se recomienda la introducción precoz de tratamiento con guía de práctica clínica en alma leve persistente, tanto en niños como adultos. Recomendación fuerte, que la evidencia científica bastante alta, ¿no? Y acá está, por ejemplo, hay otros factores que habíamos dicho que se tienen que valorar para hacer la recomendación. Ya les dije ya, ¿no? Por ejemplo, costos, es importante. En la elaboración de guía de práctica clínica, tener en cuenta los costos. La creencia y valores de los pacientes, los recursos logísticos. Por ejemplo, si vamos a hacer una guía de práctica clínica para neumonía del anciano, tenemos que establecer recursos logísticos para administrar en todo el Perú, ¿no? Aspectos éticos y aspectos también de equidad en salud. Entonces, fíjense,
Mucho cuidado. Hay recomendaciones efectivas, inciertas, significativas y perjudiciales. Es muy importante, ¿no? Y finalmente viene la implementación de las guías de práctica clínica, que es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso. Hay que ver quién es responsable, cuáles son los objetivos de la implementación, los aspectos administrativos, cómo difundir, diseñar la guía de práctica clínica y capacitar a las personas, ¿no? Hay que ver el grado de cumplimiento de las recomendaciones. Hay que hacer auditorías internas y externas. Elaborar estrategias para diseminar, incorporar la misma. Muy bien, ¿no? Eso sería más o menos todo. Sé que este es un tema bastante complejo y se necesita, pues, obviamente, mucho más tiempo para poder hacer para poder tratar este tema, ¿no? No sé si hay alguna inquietud, algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Loza. Bien, podemos realizar las consultas, algunas dudas, pueden escribirlo a través del chat o pueden levantar la mano y activar su micrófono. Damos unos breves minutos. A ver, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Buenas noches. ¿Puedo hacer una Sí, pregunta, por favor? claro, por supuesto. Sí, doctor, una consulta. ¿Quién valida las guías, digamos? Las elaboramos en cada servicio y ¿quién las valida? Realmente las guías tienen que ser, hay revisores internos y externos. Revisores internos significa que eso lo revisan expertos. Vamos a decir, si lo hacen la guía de práctica clínica el 2 de mayo, tendrá que convocar a expertos de otros hospitales, ¿no? Para que revisen y validen la guía. Y lo que se hace también es que esa guía se publica, se publica en medios digitales y se invita a revisores externos de otros países, ¿no? Quien revisa la guía y hace recomendaciones, ¿no? Ese proceso es validación. Por eso eso no es tan fácil, ¿sabes? Por eso es un tema complejo. Doctor, y en todo caso, supongamos que ya hemos elaborado la guía para un determinado procedimiento en el servicio de oftalmología del Hospital 2 de Mayo. La elaboramos de acuerdo a todos los puntos que nos indican calidad y, y después tenemos que invitar a expertos de otro lado para que digan que está bien lo que hicimos y La después recomendación. esa guía va a servir solamente para el Hospital 2 de Mayo. ¿No hay algún modo que alguien haga unas guías para los hospitales del mismo nivel, digamos, y que sirva a nivel nacional y no se estén duplicando los esfuerzos? Gracias. Claro, su pregunta es sumamente importante, ¿no? Pues yo le decía al comienzo, ¿no? ¿Por qué cada institución tiene que hacer una guía de práctica clínica? ¿No? Porque supongamos ya, la retinopatía diabética, el tratamiento que se hace es igual pues que en 2 de mayo, igual en el Lino, igual en todos los hospitales, ¿no? Entonces, ¿para qué cada hospital tiene que hacer su guía de práctica clínica para tratar la retinopatía diabética? No hay necesidad. Por eso, cuando el Estado prioriza, es que el Estado peruano tiene que hacer una guía de práctica clínica para que la retinopatía diabética la traten igual en cualquier lugar. Esa recomendación, solamente las recomendaciones que hace la guía de práctica clínica para tratar la retinopatía diabética, por ejemplo, el 2 de mayo, hace su protocolo, su manual de procedimientos para cumplir esa recomendación. Igual el Lino. Entonces, el Lino posiblemente tenga más tecnología, ¿no? Y esa recomendación la va a tener que adaptar a la tecnología que tiene el Lino, igual en lo de mayo. Entonces, como usted dice, no hay necesidad de duplicar los esfuerzos, trabajo de esfuerzo entre diferentes instituciones. Eso debe haber pues, guías nacionales, y solamente lo que tienen que hacer cada institución, de acuerdo a su nivel
de ejecución, a su nivel de resolución de problemas, tendrá que hacer, es implementar esa recomendación de acuerdo a su nivel, ¿no? Por ejemplo, el INO, por ejemplo, es una institución de alto nivel, entonces esa recomendación la tendrá que ellos, por ejemplo, dirán, ¿no? Vamos a nosotros incorporar esta recomendación de esta forma, con esta tecnología. El 2 de mayo también dirá, con esta forma, con esta tecnología, pero es una sola recomendación. Eso es lo que más o menos se recomienda hacer, ¿no? Muchas gracias. Sí, eso nos parece lo más lógico. El tema último, y disculpe por acaparar las preguntas, ¿a quién le competiría, digamos, a nivel ministerio? ¿A qué oficina, a qué área es la encargada de normar esto? Gracias. ¿Qué oficina del hospital o del Ministerio de Salud? Cuando hablamos de guías nacionales, Sí, sí. asumimos que tiene que ser la entidad regulatoria. Me imagino que debe ser MINSA o alguien, Claro, ¿no? o sea, quien Entonces, regula acá es el Ministerio de ¿a quién Salud. le compete elaborar estas guías nacionales que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra capacidad resolutiva, tendríamos que adaptar? Claro. ¿A quién le compete? ¿A quién podemos hacer la consulta? Ya, fíjense, ese es un tema que hasta ahorita no está resuelto en el Perú, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece en forma muy, o sea, me parece que es bastante rescatable lo que, por ejemplo, ha hecho el INEI, el INEM, ¿no? El INEM, o sea, ha tomado, o sea, vamos a decir, pues, todo por las astas, ha dicho, bueno, en cáncer, ¿quiénes son los mejores en cáncer? Somos nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos a formar un equipo técnico, todo un equipo multidisciplinario para hacer guías de práctica clínica para los cánceres más frecuentes del Perú. Entonces, el INEM ha hecho eso, ya ha formado todo un equipo multidisciplinario, y está formando, y está trabajando guías de práctica clínica nacionales para tratar el cáncer. Porque eso es muy rescatable, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el INO debería tomar pues la batuta en ojos, ¿no? Así, cada instituciones que tienen pues, vamos a decir, que tienen toda una infraestructura o tiene un equipo técnico de expertos, deberían comandar, hacer esas guías prácticas clínicas para patologías, ¿no? El 2 de mayo me parece, por ejemplo, para el tema, creo que cardiovascular, podría ser guías de prácticas clínicas para manejar los problemas cardiovasculares. Cayetano Heredia, por ejemplo, para manejo de las infecciones, ¿no? Infecciones, ahí está medicina tropical, que son expertos en infecciones. El de rehabilitación, por ejemplo, para todo el tema de rehabilitación, ¿no? Entonces, más o menos, ese debe ser vamos a decir, la estructura, una organización que debe de establecer el Estado. Lo que hacen otros países es que, por ejemplo, cada país tiene unidades especiales para hacer guías de práctica clínica. O sea, crean vamos a decir, toda una institución grande como el IETSI, por ejemplo. El IETSI en salud hace la guía de prácticas clínicas a solicitud en salud. Entonces, ahí tiene todo un equipo técnico, un equipo multidisciplinario que está haciendo las guías de práctica de salud. En el Ministerio de Salud tenemos el Instituto Nacional de Salud también, que tiene todo un equipo técnico, pero el equipo técnico, la dimensión de esta institución, el INESE, pues no alcanza para todo el Perú, porque todo el Perú, pues, miren, la cantidad de patologías que existen no se da abasto. Esa institución del INESE tendrá que crecer mucho más grande, ¿no? Para poder responder a la demanda, ¿no? Eso sería más o menos la idea, ¿no? Doctor Loza, buenas noches. Sí, sí. Mire, hemos tenido en el Hospital de Mayo más de una ocasión solicitud de la Fiscalía en relación a una guía específica para un área, en este caso de neumología, sobre el caso de la neumonía. Supongo que eso se produjo por un problema judicial de un paciente que ha muerto en emergencia y están buscando la guía.
Y como neumología nos correspondió la guía, digamos, la más manejada en el Hospital 2 de Mayo, pidieron copia de esa guía. Entonces, no solamente la guía nos sirve para manejar las patologías más frecuentes, también tenemos que ver un respaldo legal. Y con pena lo digo, pero prácticamente las guías que elaboran, bueno, el control de calidad lo dejo ahí, pero vamos al hecho de que no se generaliza, no se hace de dominio público. Sirven para, como se dice, a completar ese requisito de que deben haber, pero nunca, no se hace de público conocimiento de la existencia de las guías para protocolizar los manejos. O sea, se hace muy arbitrariamente y eso no debería ser, ¿no? Claro, mira, tu pregunta es sumamente importante. Vamos a empezar por un concepto. Por un concepto importante, fíjese, doctor Salazar. ¿Qué cosa es una guía de práctica clínica? Es una recomendación. Ojo, es una recomendación. No es, así, no es que estás obligado a hacer esa recomendación. No tienes obligación para hacer esa recomendación, ¿no? Entonces, cuando hay problemas legales, ojo, te pueden decir, mira, ¿por qué no existes por qué no este tratamiento que dice la guía? ¿No es cierto? Ojo, si tú tienes el protocolo y el protocolo dice lo que tienes que hacer, eso sí tienes que cumplir, lo que dice el protocolo. Eso es como una camisa de fuerza. Pero la guía de práctica clínica dice que es una recomendación. No necesariamente es una obligación del sistema, ¿no? Ese es el concepto de una guía de práctica clínica. Entonces, mal es el equipo legal que diga, si no has hecho esa recomendación, no cumples eso, que te hacen falta, porque es una recomendación. Eso es un concepto universal. Es menos rígido que un protocolo. Claro, si tu protocolo dice, ahí sí, ahí te pueden sancionar. Pero la guía de práctica clínica es una recomendación, ¿no? Recuerda que cada paciente no es, la heterogeneidad de los pacientes es totalmente diferente. O sea, por ejemplo, si tenemos una neumonía del anciano y el paciente tiene un cáncer avanzado, esa neumonía en un cáncer avanzado seguramente no está dentro de la recomendación de la neumonía del anciano. La neumonía del anciano que se hace es para la mayor demanda de pacientes de ancianos con neumonía, pero no es pues, todas las neumonías de ancianos, todas las neumonías de los ancianos no son con cáncer, ¿no? Cáncer es un poquito, son poquitos pacientes con neumonía que pacientes con ancianos con cáncer, son poquitos. Para eso no existe una guía. Entonces, cuando decimos, ¿por qué no le diste tal antibiótico a ese anciano? Se dice la guía. La guía no está hecho para ese tema en particular. Obviamente, en muchas guías de práctica clínica existen algunas recomendaciones para poblaciones especiales. Es que no se puede hacer pues, guías de práctica clínica. Por ejemplo, neumonía en el paciente con leucemia no es igual que una neumonía en el paciente con un cáncer de pulmón, no es igual que una neumonía en un paciente con tuberculosis. No es igual. Cuando hablamos de neumonía de anciano, que es la mayor cantidad de ancianos, son neumonías de la comunidad en el anciano, que es totalmente diferente a la neumonía de los otros tipos de pacientes. Ese es un concepto importante, por eso que en la definición dice, son recomendaciones, no son camisas de fuerza. Y eso, cuando hay problemas médico-legales, hay que decir bien claro, ¿no? No es que no has cumplido la indicación, estás en falta, no es así. Y los abogados y los jueces ya lo saben eso. Los abogados ya siempre pues tratan de imponer que eso es una obligación. No es así. Es una recomendación. Ahora, si tu protocolo dice, hay que hacer esto, no existes, eso sí está en falta. Ahí no hay duda de esa parte.
Eso es, no sé si hay alguna otra inquietud. Al parecer ya no hay más consultas, dudas. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la información brindada. Muchas gracias. Esperamos contar con usted para una próxima oportunidad para resolver más dudas, obtener más información acerca de esta investigación tan importante, ¿no? Muchas gracias, buenas noches para usted y buenas noches para todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego.